Amado técnico, yo voy a usar el inalámbrico, ¿está bien? Muy amable. Gracias. No. 1, 2. Mis queridos, feliz y gozoso sábado desde el Señor. Es un gusto, ¿verdad?, poder estar aquí en este templo de Carolina. Hoy me lleva muchas sorpresas. Tan pronto llegué, me encuentro con el doctor. Lo menos a pensar es que el doctor iba a estar aquí hoy por la exposición, ¿verdad?, que tiene y lo invita a tantas iglesias. Así que, doctor, nos veremos pronto. Le doy las gracias al Señor porque tarde que temprano escuché su voz. Así que gracias a eso me puedo arrodillar. Gracias a eso he podido obtener más salud, doctor. Ya llevo 26 libras. Así que la última vez que vi al doctor, llevaba escasamente 8 a puras penas arrastrando los pies. Pero el Señor obra, mis queridos, y he podido ver que esto que Él ha predicado por mucho tiempo es una realidad. Y le doy las gracias al Señor, mis queridos, porque qué mayor bendición que estar ante los pies del Señor. De no, aún operada con la rodilla, mis amados, no podía arrodillarme. Así que estoy gozosa. Me falta, el camino todavía es amplio, así que doctor, nos veremos pronto. Estoy más que agradecida, créame. Y a su hermana tan paciente que con tanto amor siempre recibe a todos allí. Me encontré con Juana, mi querida, qué alegría, una bendición para mí poder verte, con Carlos, con Ana, María, con Misael, nuestro amado tesorero, que tan atento está a lo que le pertenece al Señor, ciertamente, mis queridos. Si hay alguien que maneja de una forma oportuna todo lo que le corresponde al Señor, este caballero que está aquí, que también es nuestro jubilado, y a otro jubilado que amamos también, al pastor Emanuel y a su amada esposa Bruni. Así que es una bendición, mis queridos, poder estar aquí. Gracias al Señor. Así que vamos a tener una oración, mis queridos, para comenzar. Amado Dios, bendito Rey y soberano, a ti sea la honra por siempre, mi Señor, gracias. Gracias por este pueblo que hoy se congrega para honrar y santificar tu santo nombre. Gracias, Señor, porque mientras otros no pudieron abrir los ojos hoy, nosotros estamos aquí, Santo Dios, honrando, alabándote, Señor. Yo te suplico nuevamente, mi Señor, que aún sin merecerlo, permitas que esta sierva pueda llevar tu santa palabra siempre, mi Dios, como dije en un principio, escondiéndome tras de ti, que eres la roca, que eres nuestro creador. Bendícenos, Señor, y seas tú quien dirija todo. Gracias, Padre Santo, lo suplicamos por Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote. Amén y amén. Mis queridos, hoy, semana, la hermana Laura, ¿verdad? Como directora del Ministerio de la Mujer, ha estado llevando palabra para nuestras damas. Y hoy de forma especial yo me quiero dirigir a las damas. Voy a los caballeros, porque en este tiempo, mis queridos, más que nunca, el Señor necesita un pueblo fuerte y valiente. Escuche bien, mis amados, hoy más que nunca, el Señor necesita un pueblo fuerte y valiente. ¿Por qué? Porque anteriormente, mis queridos, yo recuerdo cuando el Señor me trajo nuevamente a su redil. Después de muchos años, apartada, muchos años, con una vida llena de tropiezos y errores, mis queridos, porque ¿qué podemos conseguir cuando estamos apartados del Señor? Nada. Errores, sufrimientos y dolores, mis amados, eso es, como dicen los jóvenes, obligado. Así que el Señor, en su misericordia y en su gracia, insistió en esta sierva. Y Él hizo todo. Yo tengo una compañera de trabajo, la hermana Rosa Queiro, quien fue esposa, ¿verdad?, del pastor Gibbs Pierre, que ella siempre dice que el Señor hace todo lo posible por alcanzar a sus hijos. Él hace todo lo que esté a su alcance para llevarles salvación y salvarlos, quieran o no quieran. Él insiste, 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 hermanos. Y eso fue lo que hizo conmigo. El Señor insistió e insistió e insistió tanto
que en algún momento lo que yo tenía en aquel momento, que era mi seguridad, ¿verdad? Una estabilidad económica, una casa que recién la había alquilado con opción a compra, el Señor me la quitó. Me quedé de la noche a la mañana sin nada. Mis amados, sin nada. Cero, negativo, cero. Sin nada. Incluso yo siempre me han encantado los animales, ¿verdad? Y rescataba perros, tuve que buscar sitios. Era una casa muy bonita, tenía 3 pisos. En la última parte era para mis perrijos, tuve que buscar hogar para ellos, los perros que rescataba de la calle. Y de tener una casa de 3 pisos, terminé viviendo en un cuarto en la casa de mi mamá, con mi hijo. En aquel momento no entendía, ¿verdad? Pero luego entendí que el propósito del Señor era mayor. El propósito del Señor era mayor, mis queridos, y como la casa de mi mamá quedaba a escasos minutos de la iglesia de Gurabo Pueblo, pues comencé a visitar la iglesia. Ustedes saben que las desgracias llevan a ¿qué? A doblar rodillas y a buscar a quien no buscabas hace muchos años. Así que eso fue lo que hice, mis queridos. Comencé a visitar la iglesia nuevamente y había una persona que había estado detrás de mí por mucho tiempo, una hermana, que cuando supe que yo me había mudado a casa de mi mamá, fue a buscarme y me dijo, ven, Mari, la casa, hermanos, les tengo que decir que la casa donde yo vivía, en 5 minutos yo estaba en la iglesia caminando. Así que ella comenzó a insistir y yo en medio de la situación, ¿verdad?, que estaba atravesando, pues fui. Ustedes saben cómo son los hijos pródigos. Después que uno se va, realmente uno va eh, con la trayectoria de una vida pesada bajo los hombros. Así que comencé a visitar la iglesia nuevamente. Iba ocasionalmente, no iba continuo. Y recuerdo una tarde que ella fue a mi casa y me dice que iba a comenzar una campaña. Y yo me decía, Mari, me gustaría que fueras. Y yo, pues sí, le dije que sí. Y me llevaba ¿verdad?, la hojita para poder ir. Eh, Empezó la campaña, ella veía que yo no iba, fue a mi casa de nuevo. Me dijo, Mari, por favor, ven, la campaña está muy buena, nos estamos reuniendo todos los días, ven, por favor. Y yo decía, sí, sí voy, sí, voy. Y pasaba el otro día, entonces ella me enviaba un texto, no me llamaba. Tiempo después ella me dice que ella no se atrevía por la insistencia, pero ella insistió, mis queridos. Y el último día de la campaña, la campaña terminó sábado, ella fue viernes a casa. Me dice, Mari, todavía hay oportunidad. Mañana termina la campaña. Acompáñame. Sería muy bueno. La iglesia se va a alegrar de verte. Yo decía, sí, sí. El viernes tampoco fui. Y ese sábado en la mañana, mis amados, esa mujer fue a casa. Me dijo, Mari, hoy es el último día. ¿Cómo me gustaría que fueras? Mis queridos, ella no me reclamó por los días en que no había ido. Ella solamente quería que yo fuera y escuchara la campaña que precisamente era para la mujer. Hermanos, y fui esa mañana porque yo no me daba la cara para decirle que no. La iglesia me quedaba 5 minutos. Hermanos, y allí fue hasta el sol de hoy, para su honra y gloria. El propósito del Señor, mis queridos, siempre es mayor. Siempre es mayor. Y el Señor va a hacer lo posible. Escuche bien, mis amados. Lo posible, lo imposible para salvar a sus hijos. Y en la mañana de hoy, mis queridos, yo quiero hablarles de la necesidad que tiene el Señor. Y suena un poquito ilógico. Porque el Señor tiene necesidad de algo. No, mis amados, el Señor es soberano. Él no tiene necesidad de nada. Pero el Señor en su palabra lo vemos continuamente suplicante para poder allegarse a sus hijos, que de alguna forma, mis queridos, siempre buscamos la forma de poner una barrera entre lo que Él desea y lo que nosotros deseamos. Hoy quiero hablarles, mis queridos, de la necesidad de que seamos restaurados. Hoy quiero hablarles, mis queridos, de la necesidad de que su pueblo sea fuerte
y valiente más que nunca hoy. ¿Por qué? Porque usted quizás pudo haber escuchado algún predicador anteriormente aquí en esta plataforma hablando de que los tiempos se aproximan, ¿verdad? Los tiempos se aproximan, Cristo viene, etcétera. Hacían exhortaciones, pero mis queridos, contrario hace muchos años atrás, donde se decía que los tiempos se aproximan, ya los tiempos no se aproximan. Los tiempos están sobre nosotros. Así que el Señor necesita ahora más que nunca reunir a su pueblo con un solo propósito, que sean restaurados. Hermanos, restaurados. Restaurados para su honra y gloria. Restaurados para salvación. Necesita mujeres, mis queridos, fuertes y valientes. Mis amados, ¿mujeres qué? Fuertes y valientes. Porque esta obra hay que terminarla, mis queridos. Los hombres tienen su rol, pero la mujer también tiene un rol en este plan de salvación. No todos son evangelistas, no todos son evangelistas, no todos son predicadores, pero el pueblo del Señor está diversificado en talentos y cada una, mis amadas, debe reconocer el talento que Dios le dio para completar esta obra, mis queridos, y para que nos podamos ir a casa. Ya yo no quiero vivir aquí. Yo quiero regresar a mi hogar, que no es este, mis amados. No es este. El Señor nos tiene un lugar mejor. Pero para eso usted tiene que dar un paso al frente por el Señor. Y tiene que dar un paso al frente, mis queridos, y es ya. Como dicen los jóvenes, para ayer, el Señor necesita que su pueblo permanezca con una fe inamovible ante su pronto regreso. ¿Por qué? Porque el Señor quiere, mis queridos, amar a sus hijos y no separarse más. Ayer comentaba con los hermanos de la iglesia que el libro de Sofonías 3:17, el libro de Sofonías 3 y el versículo 17, tiene un versículo precioso que no voy a entrar en eso, pero en ese capítulo, en ese versículo específicamente dice que el Señor se estará como poderoso gigante en medio de su pueblo. Yo recuerdo, mis queridos, que cada vez que yo estudio y busco información de ese versículo, me gozo más, porque dándole un resumen sobre ese versículo, dicen, ¿verdad? Los estudiantes y eruditos de la palabra, que el Señor en medio de su regreso a esta tierra no tan solo estará como poderoso gigante en medio de su pueblo, sino que emitirá cánticos de alegría cuando ve a los hijos de él vencedores. Mis queridos, ¿usted se imagina a Dios cantando? Eso es maravilloso. Imaginarse al Señor esbozando una sonrisa, viendo a sus vencedores, a sus hijos, aquellos que fueron fuertes y valientes, siendo recibidos por Él en ese momento glorioso. Eso es lo que quiero que hablemos hoy, mis amados. Seamos fuertes y valientes para Él y permitamos que la obra que el Señor todavía tiene que hacer en su pueblo, que sea hecha para irnos a casa, mis queridos. Ser fuertes y valientes y ser restaurados. Mis queridos, el versículo bíblico se encontraba en el capítulo 41 de Isaías, versículo 10. Dice la palabra del Señor: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que, amados, para nosotros ser fortalecidos y crecer en el Señor, tenemos que creerle en Él. Esa es la primera base. Si usted no cree en el Señor, mis amados, si usted no cree en Él, en sus promesas, en su realidad, en lo que Él ha dicho, mis queridos, no hay forma de poder ser sustentados y restaurados por Él. Quiero comentarles, mis amados,
este testimonio que relató el pastor Mark Finley, que a mí me sorprendió muchísimo. Porque esta mujer creía en el Señor. Esta mujer que el pastor relata creía en él y en sus promesas y en sus palabras. Era adventista del sexto. Le servía al Señor con corazón sincero y contrito. Iban de aldea en aldea llevando el evangelio, predicando. ¿Qué se supone que suceda cuando tú estás tan ligado al Señor? Tú no piensas que la tragedia te va a tocar, y menos esa clase de tragedia. A ellos lo llamaron indicándole que un grupo de soldados jóvenes estaban asaltando las aldeas y llegando hasta ellos para saquearlos, llevárselos presos y muchas veces asesinarlos. Así que le avisaron a esta aldea que estos jóvenes estaban cercanos. En lo que ella y su esposo salían, mis queridos, a otros sitios a avisar, ellos llegaron hasta la aldea donde ella vivía. Comenta el pastor Mark Finley que esa dama, mis amados, presenció ese día cuando la aldea fue asaltada el asesinato cruel de su esposo. Su esposo fue degollado, mis amados, delante de sus ojos. Ella en ese momento, mis queridos, quedó viva. Sin embargo, le tocó un proceso, mis queridos, para poder asimilar lo que había ocurrido con su esposo. Eso es un trauma, amados. Ver una cosa semejante delante de tus ojos. El pastor Mark Finley se encuentra con ella visitando la aldea y proclamando el evangelio que querían llevar a otros sitios que no conocían al Señor. Y ella le cuenta lo que le había ocurrido. Él comenta que ellos comenzaron a visitar diversas iglesias llevando el mensaje de salvación y comenzaron a visitar otros pueblos que recién se habían convertido para tratar de seguir fortaleciendo su fe. Y comenzaron a visitar, mis queridos, ciertas aldeas y las cárceles. Ella comenzó a visitar estas cárceles donde muchos de estos jóvenes soldados, mis amados, estaban presos. Y conoce a este joven que no pasaba de la edad de 22, 21 años. Y este joven comienza a recibirlos con gratitud y empiezan a predicarle la palabra. Mis amados, al paso del tiempo, este joven toma la decisión de aceptar al Señor. Cuando ella entra en conversación con él le dice: hermana, yo no puedo bajar a las aguas del bautismo sin yo decirle algo. Ese joven a quien ella había estado predicando fue el joven que asesinó a su esposo, que en aquel momento, mis queridos, escasamente tenía 13 o 14 años. Imagínese usted que a usted le toca llevar el evangelio y el mensaje a la persona que te quitó a tu esposo delante de tus ojos. Dice Pastor Finley que las cosas que él no había creído hasta ese momento lo creyó, mis amados, porque aquella mujer no tan solo perdonó al asesino de su esposo, aquella mujer estuvo presente en el bautismo, esperó a que él saliera de la cárcel y escuche bien, lo adoptó como su hijo, le dio un hogar y lo acompaña hoy por hoy porque es pastor adventista del séptimo día. Hermanos, ¿usted escuchó bien? ¿Usted escuchó bien? Ella perdonó, adoptó e hizo su hijo al asesino de su esposo. ¿Cómo se logra eso, mis amados? ¿Cómo se logra eso? ¿Qué tengo yo que hacer como mujer, como su hijo, como evangelista, mis queridos, como predicador para perdonar semejante cosa? Mis amados, lo primero que esta mujer hizo, mis queridos, fue orar. Una persona, mis queridos, que busca la fortaleza continuamente de aquel que es el único que puede darla, es una persona que crece
y sigue fortaleciéndose el Señor día tras día, pero no puede ser una oración, mis queridos, tal cual. Este escritor, haciendo un paréntesis, el escritor del libro Pasos para un reavivamiento personal, que se llama Helmut Hobel, él es alemán. Hermanos, él dijo que para él poder experimentar un reavivamiento personal, él lo comprendió, incluso siendo predicador, se hizo pastor. Él comprendió que la experiencia que él estaba relatando de un ex mafioso que se había convertido al evangelio, que esa experiencia que ese hombre había vivido, ese gozo que ese hombre tenía cuando predicaba, él decía, ese gozo no lo tengo yo. Ahí hay algo que yo no tengo. Y él comenzó a levantarse 1 hora antes todos los días para comenzar a orar y a estudiar. 1 hora antes. Porque este predicador, vuelvo y le repito, entendía que había algo que él no tenía, de lo que ese hombre que recién había sido convertido tenía. Y era la oración. Entonces no podemos orar algo repetitivo que conocemos ya de memoria. No, mis amados. La oración, como dice la mensajera del Señor, es abrir el corazón a Dios como a un amigo. Tú no puedes orarle al Señor de una forma mecánica, mis queridos, escuche bien. Tenemos que orar a Dios. Hermanos, si Cristo, siendo Cristo, lo necesitaba, ¿cuánto más nosotros? Pero no puede ser una oración desde la cama, dormido ahí, porque me voy a levantar antes de almorzar. No, mis amados, tiene que ser como Cristo lo hacía, con la necesidad que tenemos del Dios Santo, poderoso y vivo. Hermanos, nuestra vida no puede ser igual, nuestra vida de oración no puede ser igual. Tu vida de oración tiene, mis queridos. A mí me molestaba cuando me decía tienes. Me subían y me bajaban. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes. La palabra no me gusta, les tengo que decir hoy, tienen que tener un mente. Si tu comunicación con el Señor sigue siendo la misma, difícilmente vas a ver cambios en tu relación con Él. Tu vida de oración tiene que ser diferente. Si tú no tienes necesidad, mire mis queridos, mi esposo que no me acompañó hoy tiene una alergia muy fuerte. Cada vez que yo veo y conozco cosas de él, a pesar de los años, ¿verdad? Que llevamos casados, que uno pues va conociéndolo poco a poco, cada vez yo conozco cosas buenas de él, cosas nuevas, cosas que me hacen amarlo más, cosas que me hacen manejarlo más, soportarlo más, claro que sí, porque me tiene que soportar a mí también, yo no soy fácil, hermanos, y menos cuando salgo del trabajo. Después de 9 horas y media, cansada, entre números y números, donde 0 más 0 me da 2. Así que, mis queridos, créanme, también me tiene que soportar. Así que, pero cada vez que pasa el tiempo, yo conozco otras cosas de él que me ayudan a amarlo más. Pero me ha dado trabajo, mis queridos. ¿Por qué? Porque mientras yo no ponía a Cristo como centro de nuestro hogar, pues ¿qué iba a pasar? Las decisiones humanas iban a hablar más alto. Pero cuando veo que nuestro culto de oración, mis amados, nuestra dedicación al Señor sigue siendo mayor, aunque Él no es adventista, puedo ver la obra de Dios en su corazón y en su vida. Y por lo tanto, puedo ver cómo su vida, sus palabras hacia su esposa son diferentes. Y a medida que yo veo el nivel de compromiso que él tiene con su esposa, pues entonces eso me obliga a que también a tener el mismo compromiso. Así que de la misma forma como yo he aprendido a amarlo y cada vez que pasa el tiempo lo amo más, tanto que me quiero casar de nuevo, eso pasa con el Señor, mis amados. Si tú amas al Señor y lo aprendes a conocer y te das la oportunidad de creer en Él, de conocer la profundidad por medio de la oración, yo te garantizo que tu vida de oración va a ser diferente. Eso lo vas a ver en tu diario vivir y lo vas a ver en las respuestas, mis queridas, que de repente quizás no ves,
Pero a medida que tú te permites acercarte más al Señor en estudio, en oración, vas a ver cómo el Señor obra en ti. Hermanos, oración, para que esta mujer pudiera vencer y perdonar al hombre que asesinó a su esposo, era que su vida de oración era continua. Mis amados, ¿me escucho bien? Su vida de oración era continua. Todo lo que había en el mundo ya no le estaba. Ni sus atracciones, ni sus programas televisivos, ni su entretenimiento, mis amados. Su vida era diferente. Y ella le dijo no a aquello que le apartaba del Señor y le dijo sí a aquello que la unía más a su Redentor. Pero tiene que ver, hermanos, tiene que existir una fuerza de voluntad en usted para alejarse de aquello que no le pertenece al Señor. Lo que es amistad con el mundo, mis queridos, es enemistad para el Señor. Si lo que a Dios le desagrada, a usted le agrada, hay serios problemas. Porque el Señor no va a derramar su Espíritu Santo en un pueblo que quiere e insiste en desobedecerle. Necesitamos tener vida de oración. Necesitamos querer ser diferentes por Él. Miren, mis amados, vencer el alcohol para mí fue de lo peor. Yo amaba beber y no agua. Yo palidecía por el vino, por el whisky, por la cerveza. Me encantaba. Incluso cuando acepté al Señor, los primeros meses, mis queridos, caí muchas veces. Muchas veces. Yo sentía que era algo más fuerte que yo. Sentía que no había forma de poder ignorar una botella de vodka, porque me gustaba todo. Yo no sé cómo estoy viva hoy, solamente por gracia del Señor. Porque el nivel de intoxicación que llevé en una de estas horas felices fue tan y tan grande que en medio de aquel antro el Señor puso una mujer y aquella mujer insistió en darme agua, 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 agua y en provocarme el vómito para yo no morir intoxicada. Tenía, hermanos, estaba tan intoxicada que mis dedos estaban así. Pero el Señor, que insiste en sus hijos, en aquel lugar donde se deshonra al Señor, envió a alguien en aquel baño donde casi me muero para provocarme un vómito y darme agua a vanes para yo poder restablecer y luego buscar ayuda médica. Ese es el Señor, que insiste en sus hijos y que necesita que sus hijos estén centrados, mis queridos, formados con Él en un mismo propósito. Pero para eso, mis amados, tienes que tener vida de oración. Y yo no la tenía, mis queridos. Pero como su propósito era mayor, de ese baño, de aquel lugar donde los ángeles no entran, el Señor entró y me rescató. Mis amados, dice Salmo 55, 17, al atardecer y por la mañana y al mediodía adoraré y clamaré y Él oirá mi voz. ¿Cuándo? Al atardecer, por la mañana, al mediodía, adóralo. Clámale, mis queridos, y Él, que es santo y misericordioso, escuchará tu voz. Pero tienes que insistir. Mis amados, 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Ora sin cesar, mis queridos. Si Cristo lo hacía, ¿cuánto más no usted necesita orar sin cesar? Ora,
Ora insistentemente, persiste en el carro, cuando estés en el baño, cuando estés en el trabajo, cuando estés camino a cualquier sitio, ora, mis amados. Hermanos, es urgente, porque hoy puede ser mi último día. Hoy yo puedo morir y no ver la luz del día mañana. Entonces eso significa que mi salvación llegó hasta dónde? Hasta hoy. El Señor te necesita, mi amado, mi amada. Ora sin cesar. Ora sin cesar, persiste en el Señor y permite que Él termine esa obra que comenzó en ti. Pero tú se lo tienes que pedir. Tú tienes que tener un corazón abierto porque Él quiere, pero si tu corazón no está abierto, Él no puede hacer esa obra. Ora sin cesar, mis amados. Esta mujer, para poder sobrellevar ese evento tan trágico, puso su dolor y su angustia en las manos del Todopoderoso. Dice el Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Mis queridos, no te quedes, mi amada, no te quedes de una forma recalcitrante todo el tiempo pensando en aquello que todavía te hizo daño o te hace daño o todavía está en tu mente. Libéralo y deja que el Señor te restaure. Mire, mis amados, en una iglesia donde yo estaba, le comentaba a los hermanos la necesidad de orar. Y yo les comenté algo y les dije, piensen en la persona que más daño te ha hecho. Ustedes saben, los que somos padres y madres, que quien le haga algo a uno de nuestros hijos, ¿verdad? Es algo muy difícil. Y algo parecido ocurre con mi hijo y su progenitor. Pero yo llegué al punto en que yo necesitaba que el Señor me permitiera, aún con todo el daño que Él le había hecho a mi hijo, orar por él. Yo necesitaba orar por él. Aunque Él no me pueda ver ni en pintura, no importa. Él que es ateo y que se dedica a una profesión dentro del ámbito legal, él que no es un hombre que cree y que ha lastimado a mi hijo, yo necesito orar por él. Pero ese proceso de orar por él no fue fácil. No lo es. Pero si el Señor no me restauraba y no me sanaba porque yo quería obedecer al Señor en todos sus ámbitos, mi caminar en este proceso cristiano estaría corto. Así que, mis amados, hoy les tengo que decir que oro por él. Y le pido al Señor, mis amados, que de la misma forma como esta mujer pudo perdonar al asesino de su esposo, que usted pueda realmente vencer y orar por aquel quien más daño le ha hecho. Y les digo que, amados, si el pueblo del Señor no insiste en orar por un mundo que está por perecer, si el pueblo de Dios no ora, gime y clama por un mundo que está por perecer, quiero que sepa que usted está perdido. Usted puede venir a la iglesia, usted puede diezmar, puede venir lunes, miércoles, viernes y sábado, puede estar presente, puede participar, hacer obra misionera, pero si a usted no le duele que hay un mundo allá afuera que está por perecer, si usted no se levanta del asiento a predicarles a otros de dónde Dios lo sacó, de dónde Dios lo llamó, de dónde Dios lo trajo, mis queridos, que lo sacó del lago cenagoso, de las tinieblas y lo llamó a su luz admirable. Si usted no sale afuera y le dice a otros lo que Dios hizo con usted, y si a usted no le duele, usted está perdido. A usted le tiene que doler que hay un mundo, mis amados, que está por perecer. ¿Usted entiende, mis amados? ¿Usted entiende? Sé que estoy batallando con el tiempo, mis queridos. Son las 12, yo no sé cómo pasó tanto tiempo. Pero ya son las 12 y no voy ni por la mitad. Y quiero respetar el almuerzo de ustedes. Quiero decirles que le tiene que doler. Y que mujer que me escucha y caballero,
Usted tiene que salir y decirle al mundo que el mundo como lo ve ahora no es el final, que hay un Dios santo, todopoderoso, que viene a buscar a su pueblo para estar en un mundo, mis queridos, donde ya no hay más dolor, no hay más enfermedad, no hay más angustia, separación y llanto. Mis queridos, Primera de Pedro 5, 6 al 7 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que, mis queridos, para que esta mujer pudiera vencer su dolor, su trauma, su tragedia, ella la puso en las manos del Señor. Por eso perdonó al asesino de su esposo. Mis queridos, estudiaba la Sagrada Palabra. Segunda de Timoteo 3, versículo 16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Mis amados, si tú no estudias y no conoces a aquel que es tu hacedor, ¿cómo lo puedes amar? ¿Cómo vas a querer obedecerle? No hay forma, mis amados. No hay forma. ¿Puedo usar 10 minutos más? Queridos, Salmo 119, 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando tú comienzas a conocer al Señor, cuando tú le crees, cuando lo conoces a través de su palabra, cuando tú oras, tú comienzas a obedecerlo por amor. Y lo que antes te resultaba, mis queridos, pereza, ya no lo es. Porque ya lo haces automáticamente, tal cual lo hizo José. ¿Cómo vamos a hacer algo que esté en contra del Señor? Pero eso se logra, mis queridos, con oración y estudio, conociendo a aquel que te amó desde antes de nacer, conociendo a aquel que te lleva escrito en la palma de su mano y que está haciendo lo imposible para salvarte. Mis queridos, graba las promesas divinas en tu corazón. Confía plenamente en el Señor. Confía en Él. Créele. Mira, mis amados, el tiempo nos ha traicionado, pero quiero terminar contando esto y mencionándole, recordándoles, mis queridos, otras promesas del Señor. Esta mujer dedicada a la prostitución estaba con un cliente. Y esa es una historia, mis amados, que me trastocan, porque el Señor no conoce barreras para poder salvar a sus hijos. No conoce barreras, aunque usted haya bajado las aguas del bautismo. Porque puede ser que usted bajó las aguas del bautismo y usted se quedó enterrado ahí. Y usted no se levantó. Y usted tiene que pedirle al Señor como lo hizo el salmista, que por favor escudriñe su corazón y que el Santo Espíritu le diga a usted esa inquietud, esa necesidad de querer ser diferente, mis amados. El Señor vio a esa mujer que lo necesitaba. Ella de joven se había dedicado a la prostitución. Y en ese antro, en ese hotel de paso, mis amados, donde habitualmente van, yo estaba allí con un cliente. Cuando amaneció al otro día, la emisora, el radio estaba encendido. Y si ella siguió buscando una emisora donde pudiera escuchar algo en lo que su cliente se despertaba. Miren cómo Dios obra. Ninguna emisora se escuchaba. Solamente la adventista. Hermano, espéreme. Escuchó un amén y un gloria a Dios. ¿Usted escuchó bien? El Señor en aquel antro, en aquel hotel de paso,
le despertó a aquella mujer y no se escuchaba ni una sola emisora, solamente la adventista del séptimo día. Ese mensaje de esa campaña que empezaba, una de las frases más oportunas que decía era que había aún oportunidad para alcanzar salvación. Y como era la 21ª emisora, ella la dejó y empezó a escuchar. Cuando el caballero con el que estaba se levantó, ella le dijo que lo dejara unos pies más adelante porque era una estación que le llevaba directamente a donde comenzaba esa campaña. Y él le dijo, ¿tú estás segura? Porque él sabía dónde ella trabajaba, la zona en la que ella se dedicaba. Y él le dijo, sí, déjame allí. Y con su ropa de prostituta, vestida muy sexy, se fue a la campaña de esa tarde. Mi Señor, su creador, restauró y rescató a esa mujer en aquella campaña. Mis queridos, quiero que sepan que sin ella saber cómo ella iba a alimentar a su familia, sin saber qué iba a pasar, cómo iba a pagar las cuentas el día posterior, sin saber cómo era que se iban a dar las cosas financieramente en su hogar, ella dejó esa noche de trabajar y Dios la restauró ese mismo día, mis queridos, para su honra y gloria. Mis queridos, nuestros hermanos pentecostales dicen mucho a su nombre, gloria. Pues ¿saben qué? A su nombre, gloria. Porque el Señor la restauró, el Señor la sanó, el Señor la liberó. Y es lo que el Señor quiere hacer contigo en la mañana de hoy. Restaurarte, sanarte. Que salgas a predicar de lo que Él ha hecho por ti. De la misma forma, mis queridos, como lo hizo por mí. Si a ti no te nace, amados, hablarles a otros del Señor. Supongamos que quizás, mis queridos, no todos dan estudios bíblicos, como dije en un principio, no todo el mundo predica, no todo el mundo es evangelista, pero quizás usted, allí encerrado en su hogar, quizás no puede salir. El Señor ve con cuánto gozo usted obra y ora de forma intercesora. El Señor necesita entonces que ese don que Dios le dio, usted lo utilice para su obra. O quizás usted no se atreve a ir puerta por puerta, pero tiene una sonrisa maravillosa. Y usted se puede parar en un sitio y repartir algún tratado de esperanza para un mundo que perece. El Señor necesita restaurarte, pueblo del Señor. El Señor necesita restaurar a su pueblo. Mensajera del Señor en el libro Eventos de los Últimos Días, no recuerdo si es la página 86, dice que la mayoría de los que van a ser sellados, mis queridos, para vida eterna, no son adventistas del séptimo día. Hermanos, ¿por qué? ¿Qué es lo que le falta al pueblo para que quiera ser restaurado por el Señor? ¿Por qué? Mis amados, el Señor te necesita, el Señor te ama, te necesita fortalecido y valiente para que salgas a predicar el evangelio. Y si tú no te puedes levantar de la cama, pues allí donde estás suplica, porque el Señor es capaz de todo para salvar a sus hijos. Pueblo del Señor, mujer querida que me escuchas, sé fuerte y valiente, caballero que estás a su lado, sustenta a tu esposa. Tú eres el sacerdote del hogar. Es un apoyo para ella, es un ejemplo. Y si estás sola, fortalécete en el Señor. Y permite, mis queridos, que Dios complete esa obra que comenzó inicialmente en ti cuando bajaste a las aguas del bautismo. Cree en Dios, créele, cree en el Señor y sus promesas. Permite que el Señor te restaure.
Mis amados, mi restauración no ha sido fácil. No da tiempo para poder contarle mi testimonio completo, mis queridos, pero mi primera victoria, y todavía me regocijo, fue vencer el alcoholismo. Y mi segunda victoria ha sido poder vencer el azúcar. Hermanos, yo podía escuchar al doctor diciéndomelo 60 veces, pero el Señor oró, porque para mí era necesario romper la adicción. Y he visto los cambios. El doctor, ¿verdad?, es el especialista en eso. Eso que él dice del lóbulo frontal es totalmente cierto. Cuando limpiamos nuestra vida, nuestra sangre, nuestro cuerpo, de aquellas cosas que nos contaminan, comenzamos a ver las cosas de forma diferente. Estoy todavía en el proceso, mis amados, pero es parte de la restauración que esta sierva necesitaba. Permite que el Señor obre en tu vida y en tu corazón. Permite que el Señor te restaure para vida eterna. Créele al Señor, obedécelo por amor. Y yo te garantizo que la misma obra que hizo en esas dos mujeres que tuvimos la oportunidad de presentar hoy, es la misma obra que el Señor va a hacer en ti, que ya aceptaste mucho tiempo atrás, seguir los pasos en su camino al cristiano. Quiero que ahí donde están, mis queridos, terminar con un cántico. No sé si hay tiempo para poder presentar. Ahí donde están, mis queridos, quiero presentarles un cántico que me encanta y que terminemos todos juntos cantando cuando el pueblo de Dios ora. Amado técnico, no sé si lo tiene. A mí me amó Jesús. ¿Lo puede entonar, mis amados? A mí me amó Jesús por los siglos de los siglos. A mí me amó Jesús. No sé si se puede ver para que todos lo canten. Antes que Gracias. hubiera estrellas y antes que el mundo fuese, antes que el inmenso mar, por la eternidad pensó Jesús en mí. Mi nombre conoció antes que pudiese yo hablar. A mí me amó Jesús con amor que nunca cambiará. Si mucho antes de saber su plan de salvación. Oh, qué bondad. A mí me amó Jesús. Mi nombre conoció antes que pudiese yo hablar. A mí me amó Jesús con amor que nunca cambiará. Si mucho antes de saber su plan de salvación.
mi amor, Jesús. Mis queridos, Él te ama de una forma sin igual.